Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos nuevamente por mi canal de YouTube explicándoles hoy la unidad número 3. Continuamos con el término de la cultura. Nos toca hablar de cultura y cultura popular. Vamos a manejar la bibliografía ya dada, la de Sechetto, que se dio al principio del año. Yo les di a ustedes el libro entero, así que esta parte sería el capítulo 2. Y después vamos a trabajar con Storey, teoría cultural y cultura popular. ¿Sí? Entonces, naturaleza y cultura constituyen un binomio en mutua relación dinámica, donde la potencia cultural, o sea, la iniciativa y creatividad de la persona, es más fuerte y agresiva que la naturaleza. Antiguamente, cultura designaba la tarea de cultivar la tierra, labrar los campos, al trabajo humano sobre la naturaleza. A eso se denominaba cultura. En el siglo XVIII, la cultura asumió un sentido elitista y designó al individuo que cultivaba el conocimiento, el espíritu y la mente. Así se impuso el término como sinónimo de saber, ser instruido, o sea, tener cultura, ser una persona culta. Hoy esa palabra se utiliza para indicar diversidad de tareas humanas. Se habla de cultura campesina, de cultura física, de cultura culinaria, de cultura artística, etc. Incluso hay ciertas disciplinas que han institucionalizado su propio significado. Por ejemplo, la sociología habla de la cultura juvenil, de la cultura feminista, etc. En cambio, naturaleza es todo lo que existe, nace, crece y se desarrolla y se reproduce en forma autónoma según las leyes que le son propias. Llamamos natural a lo que deriva directamente de la naturaleza y está sometida a sus leyes. En los seres humanos son naturales fenómenos como el hambre, la sed, el sueño, nacer, morir. Llamamos cultura a todo lo que el ser humano a lo largo de su historia ha creado y sigue creando. Son cultura los mitos, las artes, las ciencias, los modos de cocinar, construir una casa, las formas de vestir, etc. La cultura siempre implica aprendizaje, porque es manipulación de la naturaleza. La naturaleza es hereditaria, la cultura exige apropiación. La cultura es el conjunto de características propias de grupos humanos que comparten un modelo de vida, de pensamiento y de costumbres. El significado reductivo de cultura es hoy inadmisible. En el siglo XIX, cuando lo no cultural era sinónimo de tosco, salvaje o primitivo, hoy se aprecia todo aquello cercano a la naturaleza. En los estudios culturales, el significado de la palabra cultura se aparta, del sentido clásico iluminista, que la entendió como la posesión de instrucción o de conocimientos para legitimizar la división entre personas cultas y menos cultas. Los estudios culturales, en coherencia con la realidad social, hablan de prácticas culturales o de luchas culturales. De aquí proviene el interés por el estudio de las culturas populares y las formas de comunicación que se generan entre los grupos obreros, feministas, inmigrantes, homosexuales, etc. En el ámbito semiótico,
La noción de cultura suele extenderse en relación con los universos semánticos que abarcan las construcciones de sistemas culturales reales de significados tejidas por los seres humanos. Se trata de sistemas de semiosis. El más común y conocido de esos sistemas es la lengua. Un idioma es la primera principal construcción cultural humana. En relación con la cultura y las expresiones de universos semánticos, se pueden distinguir dos tipos de estudios semióticos. Uno, aquellos que elaboran los conceptos y las reflexiones generales sobre cultura y tratan de proponer marcos teóricos para su comprensión. Por ejemplo, la semiótica presta atención a la cultura tecnológica como un conjunto de significante que origina significados en determinados contextos. La otra, o sea, la segunda vertiente, está constituida por la semiótica aplicada, que investiga los diferentes sistemas o productos culturales, sus lenguajes y códigos concretos. Investiga las correlaciones de diferentes expresiones culturales como las artes, producciones publicitarias, el urbanismo, etc. Y estudia los contextos condicionantes o relacionados con la semiosis. Toda actividad humana lleva implícita algún tipo de lenguaje, particularmente el verbal, que nos diferencia de los animales. Comprender una cultura es como aprender un lenguaje, aunque sean fenómenos distintos.